¿Qué tal? En este video les mostraré el proceso para crear un trabajo y teclear coordenadas, en este caso en la estación M3. Este M3 es el modelo viejo o de pantalla monocromática. Ok, para eso nos vamos a menú y en menú nos vamos con el cursor, vamos a subir o bajar y nos vamos donde dice administrar trabajo. Vamos acá y aquí le decimos nuevo. También tengo opción de abrir, eliminar, ver los archivos de puntos de control, información de los trabajos. Esas son las opciones que tengo. Vámonos acá a nuevo. Y de nuevo le pongo un nombre. Vamos a ponerle, para que puedan ver, si toco esta tecla que es el 1, que también representa la tecla PQRS, ven cómo va cambiando, ¿no? Si por ejemplo yo quiero ponerle nombre prueba, aquí está, esta es la P, selecciono la R, si tengo que borrar, echo hacia atrás, y así sucesivamente hasta completar la tarea. Una vez ya ingresado el nombre, entonces procedemos a darle Enter. Esto es con respecto a las unidades del ángulo en grado, minuto y segundo, la referencia del cenit, la dirección del 0 es al norte, las unidades de distancia en metros, la posición de las coordenadas norte-este, la visualización de las coordenadas van a ser norte-este. Aquí yo las puedo ir cambiando, ¿no? Por ejemplo aquí, este norte o norte-este, y acá también puedo cambiarla en XYZ, YXZ o norte-este. Esto es para cuestión de presentación. Le damos Enter para confirmar. La temperatura también en grados, la presión en milímetros de mercurio, factor de escala. Ya con eso listo, me habilita el botón de crear. Aquí entonces le digo crear con F2. Crea el trabajo prueba y le crea un registro de ese trabajo. Le digo que sí quiero grabar las configuraciones actuales y ya comienza a hacer el registro del trabajo prueba. Una vez creado el trabajo prueba, vamos a tenerlo aquí en la pantalla así, y ya estamos listos para ingresar las coordenadas de nuestro trabajo prueba desde el botón de acá, el logo de Trimble, y acá en la opción de editar, que sería el número 7, puedo usar el teclado para seleccionar el número 7, o puedo subir o bajar y luego darle Enter para ingresar. Aquí le digo que vamos a usar en la memoria interna, F1. Okay. Bien, estando aquí le digo Enter o entrada, y aquí tecleo las coordenadas. Vamos a ponerle que es 10, 20, estamos escribiendo acá, nada más me permite escribir lo numérico, no lo alfanumérico, ¿ok? Y le vamos a poner 1 de altura. Ahí ya queda registrada la coordenada y ahora me pregunta por el punto 1. Comienza con el punto 0, después 1, 2, 3, 4 y así secuencialmente. Ya introdujimos esa coordenada, nos vamos acá a Escape. Un detalle interesante es que para esta estación debo introducir las dos coordenadas, tanto donde tengo el instrumento, si estoy haciendo estación conocida, y el punto adelante, como los dos puntos, si estoy haciendo trisección, los dos puntos hacia adelante. ¿Okay? Bien, ya introducidas las coordenadas que necesitamos, vámonos entonces al botón de menú, y en menú, como ya tenemos el trabajo creado, nos vamos acá donde dice coordenadas directamente. Le damos Enter. Recuerden que este cursor nos permite navegar en la pantalla. Damos Enter. Y en coordenadas podemos seleccionar trisección, que sería la primera opción, o estación conocida. En este caso vamos a usar una estación conocida. Damos Enter. Y aquí me pregunta información de la estación, el nivel electrónico. Él necesita primero conocer la información de la estación. Vamos a darle F1. A preguntar, ¿lo tengo en la memoria interna o lo quieres teclear? Si le digo teclear, entramos acá. Aquí ingreso la coordenada. ¿Ok? Si lo tengo en la memoria interna, como es en mi caso, me pregunta cómo quiero buscarlo. Por punto, por código o por área de puntos. Entonces vamos a usar punto. Aquí coloco el nombre, que en este caso sería el 0. El nombre. Le digo Enter. O el botón este. Aquí me confirman las coordenadas. Si estoy de acuerdo, le digo Enter. Y luego digo teclear. Ahora me pregunta las coordenadas hacia adelante, norte-este. En este caso puede ser por azimut. Sería este caso así. O norte-este. Vamos a usar la memoria interna. Nuevamente. El punto. F2. decimos el nombre 1,
Enter. Y estas son las coordenadas para el punto 1. Le digo teclear. Y ahora me pregunta, ¿qué quiere medir? ¿Distancia, ángulo horizontal, ángulo vertical o solamente ángulo horizontal y ángulo vertical? Le voy a decir que todas. Digo F1, apunto el objetivo y le digo Enter. Aquí espero que haga la medición. Aquí me confirma la medición. Digo que estoy de acuerdo. Y aquí me presenta un ajuste del factor de escala. Mi recomendación, si trabajos pequeños, usen el factor de escala 1 o trabajos locales. Le digo, aquí digo introducir, para introducir factor de escala, para poner nuevo y para el anterior, vamos a decirle anterior. Y ya la estación está orientada. Prácticamente aquí estamos listos para medir. Bien, espero que el video le haya sido de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.